¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares o al auto o a la oficina o donde se encuentren para estudiar juntos, repasar la lección número 5 de la escuela sabática, que titula Todas las naciones y Babel. De paso, aprovechamos en animarles a que no dejen de estudiar su lección de la escuela sabática todos los días. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 9, y el versículo 25, encontramos lo siguiente. Y dijo Dios: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Muchos toman este pasaje para justificar, para explicar o para afirmar que Dios maldijo una raza. Unos dicen esta raza, esta otra raza o cualquier otra raza que es una raza maldita. ¿Será que existe una raza maldita? Esta y otras preguntas vamos a tratar de resolver al estudiar y repasar la lección número 5, Todas las naciones y Babel. Y para ello hemos invitado al pastor Alfredo Santa Cruz, rector de la Universidad Adventista de Bolivia, desde donde transmitimos este repaso de la lección en Vinto, Cochabamba. Pastor Alfredo, bienvenido a este repaso de la lección. ¿Qué tal, amigo? Muchas gracias. Estamos aquí contentos para participar, de compartir y de intercambiar este repaso de la lección. Muy bien. Nuestra lección la vamos a dividir en 3 secciones. En primer lugar vamos a hablar de la maldición precisamente de Caín. Luego vamos a hablar acerca de algunas acciones humanas. Estamos hablando en el contexto de la Torre de Babel después del diluvio. Y en la tercera sección vamos a ver algunas acciones divinas en contraste con las acciones humanas. Para abrir la palabra de Dios y para comenzar nuestro repaso, vamos a hacerlo con una oración. Pastor Alfredo, por favor, diríjanos en oración. Claro que sí. Glorioso y amante Padre que estás en el cielo, queremos darte las gracias por la bendición de la vida, por acompañarnos durante cada día, en especial hoy. Y queremos pedirte tu bendición. Queremos que en medio nuestro reine, Señor, tu luz para el estudio de esta lección y sobre todas las cosas la compañía de tus santos ángeles como la del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces con la primera parte. Vamos a hablar de la maldición de Cam. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y aquí vamos a encontrar en este relato de Noé y el arca, después del diluvio, encontramos a Noé con su viñedo, donde sembraba uvas. Y encontramos a Noé en una situación triste. Y vamos a hacer una comparación entre Noé y su viñedo con la historia de Adán y el jardín del Edén. ¿Qué paralelismos, qué semejanzas o diferencias encontramos en estos 2 relatos, pastor? Muy bien, es interesante, ¿no?, que encontremos paralelismo. La Biblia tiene mucho paralelismo en relación a los relatos. Y podemos encontrar entre ellos un fruto. Aquí vamos a hablar de un paralelismo del consumo de un fruto. Vamos a hablar de un paralelismo de la desnudez, ¿no?, con el relato de la creación. Son términos que se repiten en ambos relatos. En ambos ¿no? relatos, ¿no? Usted va a ver allí, por ejemplo, la mujer toma el fruto, el hombre toma el fruto, pero Noé usa el fruto para embriagarse, o sea, usa los frutos para crear una bebida y embriagarse. Termina en el relato del capítulo 9 de Génesis, a partir del versículo 18 hasta el 27, ahí se muestra de que Noé llegó a embriagarse. Llega a embriagarse de tal manera que incluso se quita la ropa y queda desnudo, ¿no? Mostrando también un paralelismo de la desnudez que se presenta en Adán y Eva. En Adán y Eva. Y además del paralelismo viene una maldición. Y también viene una bendición, ¿no? Sí. ¿Para quién viene la maldición y para quién viene la bendición? Bueno, en este caso no nos olvidemos que la maldición viene pues porque vería una consecuencia del pecado, ¿no? Estamos hablando de la muerte. Pero la bendición, por ejemplo, en el Edén, estamos hablando de un Mesías. Cuando hablamos de la maldición, estamos hablando para los descendientes de Cam, ¿no?, de los hijos, o en este caso de Canaán. Y además de ello,
viene la bendición, porque finalmente Canaán llega a ser una bendición para el pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ver Que cuando desarrollando. tienen territorio, pues llega a ser la tierra prometida para el pueblo de Exactamente. Dios. Canaán es la tierra prometida conocida en las Sagradas Escrituras, ¿no? O sea, es interesante cómo aquí una maldición se puede convertir, por la gracia de Dios, en una bendición. Así es, así es. Eh, Ahora, pastor, Cam es maldecido por Dios porque vio la desnudez de su padre. Y Dios maldice a Cam. ¿Justifica esto la pregunta inicial que hicimos? ¿No? Hay muchas personas que dicen que esta raza o los descendientes de Cam o esta tribu, o inclusive en la actualidad, esta es una raza maldita. ¿Justifica este texto, justifica pensar y creer que existe una raza maldita? En realidad no creo que la Biblia esté tratando de llevar a semejante extremo. El contexto no está tanto en que Cam vio la desnudez de su padre, en primer lugar hay que aclarar eso. Fue porque no cubrió a su padre inmediatamente, sino que fue y contó, y fue y chismeó, Corrió con el chisme. corrió con el chisme, ¿no es cierto? Esa mirada de la desnudez de su padre es como la mirada de Eva hacia el árbol. O sea, es una mirada intencional. Intencional, ¿no? Con un propósito de que sabemos que no es lo correcto, pero estoy ahí presente o estoy acariciando un pecado. Ahora, en relación a esta pregunta que usted inició, en relación a si justifica a que nosotros llevemos esto al tema del racismo o a una supuesta raza maldita, es un grave error teológico e incluso ético en relación de usar este pasaje o esta historia para tratar de justificar una teoría racista que en realidad es una invención humana, ¿no? Es una invención humana. Entonces, si quiero justificar con cualquier persona o cualquier raza o etnia que existe en el mundo, es totalmente errado. O sea, no está sustentado ni teológicamente ni éticamente por las Sagradas Escrituras en este sentido. Más bien, la profecía se refiere a restringir a Canaán, ¿no? Que es el hijo de Cam, ¿no? En este aspecto, con relación a que este nombre, si usted buscamos el significado, La etimología, es someterse, ¿no? Canaán llegó a ser el personaje que se somete hacia el resto de la generación, al resto de la descendencia, que más adelante, por lo que ya hemos mencionado, también se llega a convertir en la tierra prometida, ¿no? El lugar donde los cananeos llegaron a vivir, ¿no? Ahora, pastor, vemos aquí que Noé pues comete errores, ¿no? En primer lugar, fermenta la uva, el vino, se embriaga y luego muestra su desnudez en público. Son errores que cometió Noé. ¿Cómo ilustra estos errores de Noé nuestra imperfección, trayéndolo ahora para nosotros, para nuestro tiempo, ¿no? Año 2022, segundo trimestre del año? ¿Cómo ilustra nuestra imperfección y al mismo tiempo nuestra necesidad de la gracia de Dios? Bueno, es como cuando a veces yo daba seminarios para jóvenes, ¿no? Y hablábamos de enamoramiento. Y en estos seminarios que damos, siempre le decimos a los jóvenes que tengan mucho cuidado con acariciar el pecado. Muchos dicen, no, a mí no me va a pasar, yo resisto, yo voy a ser como José. Entonces ahí viene una aplicación. El mismo Adán, ¿no? El mismo Adán sucumbió al pecado, ¿no? Adán siendo perfecto, una naturaleza Entonces, sin inclinación al mal. Aún siendo perfecto, corres el riesgo de pecar. ¿Quién soy yo pecador? Les digo a los jóvenes. ¿Quién soy yo pecador? Con las imperfecciones y la decadencia de tantos miles de años de pecado, para creer que solo puedo resistir las tentaciones. Entonces, nosotros podemos ver de que Noé incurrió en errores de la vida, ¿no? Incurrió quizás en separarse de la presencia de Dios en algún momento, ¿no? De alejarse con ciertas prácticas, ¿no? En su momento, como la de embriagarse, porque llegar a embriagarse, él estaba en su conciencia, sabía lo que estaba haciendo,
No es algo que él probó y se embriagó por descuido. Por accidente. Y nadie se embriaga por probar algo, ¿no? Tienes que consumir y consumir. El relato no especifica por cuánto tiempo, cómo llegó a esto, pero Noé tuvo su momento de alejarse de Dios. Pero aquí viene la gracia, la oportunidad, ¿no? O sea, nosotros necesitamos de la gracia divina porque solos no podemos contra el pecado.Nosotros solos no podemos librarnos del pecado. Y eso mismo pasó con Noé, ¿no? Ese es el ejemplo. Los errores que él tuvo, nosotros los podemos tener. Nadie puede tirar la primera piedra, vamos a decir, porque nadie puede decir que no tiene culpa, que no es pecador. O de esta agua no he de beber. O de esta agua no debe, o escupir para arriba, dicen algunos, Así es, porque así es. la saliva Te cae. vuelve, ¿no es cierto? Ajá. Entonces tenemos que tener cuidado de la pretensión, ¿no? De creer que somos buenos cristianos y que con eso nos basta. Superpoderosos. O creernos fariseos en este sentido, ¿no? De creer que yo cumplo con la ley, yo guardo los mandamientos, yo honro a mis padres, yo doy diezmo, voy el sábado a la iglesia. Yo puedo cometer errores, ¿no? A pesar de que yo pueda intentar por mis actos ser un buen cristiano, corro el riesgo, ¿no? De alejarme de la gracia divina. Así es. Entonces, si Noé, que fue considerado justo ante los ojos de Dios, necesitaba de la gracia divina, cuánto más nosotros, ¿verdad? Bueno, amigos, vamos a pasar a la segunda sección de este repaso de la lección número 5 y vamos a hablar de las acciones humanas. Hay una serie de descripciones de los seres humanos que están siempre buscando ascender, siempre van en ascenso, buscando ascender. Y luego las vamos a contrastar con la tercera parte que habla de las acciones divinas. Hablando de las acciones humanas, es interesante notar que en estos primeros capítulos de Génesis se menciona una larga genealogía, ¿no? Hasta llegar a Noé primero y después los hijos de Noé. ¿Por qué son importantes estas genealogías y qué funciones cumplen? Porque no es el único momento en que encontramos genealogías en la Biblia. A lo largo de la Biblia, del Antiguo Testamento y también del Nuevo, encontramos genealogías. ¿Por qué son importantes estas genealogías? ¿Cuáles son las funciones que cumplen? Bueno, en el estudio de esta semana nosotros podemos encontrar tres razones o en este sentido tres propósitos por las cuales las genealogías son registradas en las Sagradas Escrituras. Una de ellas es porque se enfatiza la naturaleza histórica, o sea, para poder entender la historia, ¿no es cierto?, de los acontecimientos bíblicos, de en qué tiempo vivieron, cuándo murieron, o sea, el trasfondo de esta parte histórica, ¿no? Porque si no tuviésemos la genealogía, no podríamos entender la historia también, ¿no? ¿Quién era hijo de quién? ¿Por qué surgió este rey? ¿De dónde salió? ¿Por qué Isaac, ¿no? ¿O por qué Jacob es considerado? O el mismo Noé, ¿no? ¿De dónde salió Noé? ¿Por qué eligió Dios a Noé? Y así nosotros vamos a poder entender por un lado. Lo segundo, el segundo propósito, es el vínculo entre el pasado y el presente, ¿no? Hay un vínculo que nosotros nos ayuda a entender de lo que sucedió en el pasado y llega hasta nuestros días, porque estas genealogías no llegan solamente hasta donde termina la escritura, sino nos ayuda a comprender cuál es mi presente, o sea, quién soy yo, ¿no? Y a dónde voy. Mirar la genealogía nos da identidad, ¿no? Exactamente, eso es lo que quiere hablar del vínculo del pasado hasta el presente. Y lo tercero es que me recuerda la fragilidad humana, ¿no? El trágico efecto del pecado. Entonces esto me ayuda a entender de los errores de los patriarcas en la Biblia, ¿no? Para que yo entienda que puedo cometer los mismos errores y estoy sujeto a las mismas posibilidades, pero sobre todas las cosas puedo alcanzar la victoria en Cristo Jesús igual que aquellos personajes que son mencionados en la genealogía. Sí, y es interesante cuando menciona el tercer propósito de mostrar la genealogía, veo algo interesante. Hasta Noé los hombres vivían entre 800 y 900 años. El mismo ¿no? Noé vivió. El mismo Noé 950 años, ¿no? Pero después de Noé, Sem, Cam y Jafet y sus descendientes comienza a bajar 700, 500, 400, 300, 170 y tantos.
y finalmente Moisés 120 y ahora pues 80, uno que vive larga vida. Y aquel que vive más de 100 años entra en los Guinness Records Sí, pues también. es un récord ya, ¿no? Es interesante cómo la genealogía en este caso específico de Génesis 5 nos muestra, perdón, de Génesis 9, ¿no? Ujú. 9, 10 en adelante, nos muestra la fragilidad humana, ¿no? Y la consecuencia del pecado. Y el transcurso de generación en generación. Así es. Y generación en generación y con degeneración, ¿no? Con degeneración por causa del pecado. Ahora, pastor, ya que Ujú. se ha mencionado la genealogía, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña esto acerca de, usted lo mencionó, pero quizás ampliar un poquito, ¿qué nos enseña acerca de la historicidad de los personajes que se menciona? Bueno, acá nos ayuda a entender varios aspectos. Primero, de que nosotros tenemos testigos de la historia, Ujú. ¿no? Porque la historia se puede ser contada. Esto pasó, hubo un diluvio, se abrió el mar, Hace muchos años me muchos contó años, me mi contó mi tatarabuelo. tatarabuelo. ¿Quién será su Ujú. tatarabuelo? Entonces, uno de los aspectos que marca o nos ayuda la historicidad de los personajes bíblicos es esto, ¿no? Entender de que hubo un personaje real. Ujú. Un personaje real. Que son personajes reales. Uh, O sea, no estamos hablando de fábulas o leyendas. claro, porque miren, si hablamos del mismo Noé, el padre de Noé, que es Lamec, tuvo la experiencia de conocer al mismo Adán. De Adán escuchó la historia del Edén, de la creación. ¿Entienden, no? Entonces, por eso es que se menciona también esta historicidad, es importante de los personajes Ujú, bíblicos, porque podemos entender que los personajes existieron, fueron hijos de, ¿no? ujú, El mismo Noé transmitió y sus hijos transmitieron la historia del diluvio, ¿no? Las razones del diluvio. Y hoy estamos viendo un tema importante, que ya vamos a entrar un poquito más allá, porque los descendientes de los hijos de Noé incurrieron en otros pecados, ¿no? Se unieron para cometer un pecado. Enseguida vamos a leer en relación a este tema número 5. Entonces, esto nos ayuda a comprender la importancia de la historia en este sentido, ¿no? ujú. Ahora, la semana pasada estudiamos el tema del diluvio y vimos que Dios destruyó la tierra de ese entonces y ahora los hombres no queriendo o no creyendo en primer lugar, no creyendo la promesa de Dios que nunca más destruiría con agua este planeta, no creyendo y queriendo salvarse por si acaso, si Dios se olvida de lo que prometió, o desconfiando de lo que él prometió, se hacen una torre, ¿no? Se hacen una torre que es conocida como la Torre de Babel. ¿Qué similitudes, qué paralelismo hay entre Babel y Babilonia? ¿Hay alguna relación? Claro, claro que sí. Quizás me permite leer Así es, pastor, adelante. parte del texto bíblico. Ustedes saben que el relato de la Torre de Babel se encuentra en Génesis 11. Versículo 2 dice, aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, dice, un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos, cosámoslos con fuego, y allí hicieron los ladrillos, y después dijeron, dice el versículo 4, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Usted mencionó de que había una promesa después del diluvio. Aquí refleja de que están yendo en contra de la promesa, Ujú. ¿no? Están descartando la promesa divina. Y cuando hablamos de un paralelismo, el relato bíblico de capítulo 11 nos da a entender que este grupo de personas se unieron, ¿ya? Se unieron para ir en contra de Dios, por un lado, y se unieron para ser como Dios. Porque aquí el relato es claro. Vamos, dice, edifiquemos, hagámonos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos. También esta palabra de hagamos está usado en el Génesis capítulo 1, cuando Dios mismo ellos dice. tratan de imitar a Dios, Ujú, ¿no? Porque Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El mismo término hebreo ujú, se usa en este sentido, pero por parte de los seres humanos. Es verdad que Dios nos ha dado la potestad de procrear y la inteligencia de crear cosas, pero aquí el texto está indicando al uso verbal
¿no? De Dios. O sea, como si, bueno, yo voy a imitar a Dios. Entonces, estamos hablando de que el paralelismo entre Babel y Babilonia es que quieren suplantar a Dios, Ujú, quieren ser Dios. ujú. Y por otro lado, es ir en contra de Dios, ¿no? Porque ese acto era de alcanzar el cielo, o sea, de ir más allá, de que con esta construcción no nos va a volver a pasar el diluvio, que echándole la culpa a Dios, o de que nosotros tenemos las posibilidades de cuidarnos por nosotros mismos. Y ese es el querer imitar a Dios, ¿no? Entonces aquí hay dos ideas básicas que usted ha mencionado, pastor, y quisiera resaltar. Uno es el deseo de sustituir a Dios, ¿no? Ujú. Tomar el lugar de Dios, y otro es el irse contra Dios, ¿no? Rebelarse contra Dios. Rebelarse, con una rebelión abierta contra Dios. Exactamente, Entonces eso implica Babel y eso exactamente. implica Babilonia. Exactamente, Ajá. porque Babilonia intenta reemplazar a Dios con sus doctrinas, con sus prácticas, con su idolatría, ¿no? O sea, Dios no más, estos otros dioses, ¿no? Ahora, esta Babilonia que nace de Babel, Babilonia creo que más la conocemos en el contexto de la historia de Daniel, ¿no? Así De es. Daniel y sus amigos, porque Daniel llega como cautivo a Babilonia. ¿Hay algo que tiene que ver esa Babilonia de los tiempos de Daniel con esta Babilonia que estamos hablando Hasta por ahora? la zona geográfica, ¿no? Porque se cree de que donde se puso la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Para ser idolatrada, es la misma llanura donde por los registros bíblicos, donde se construyó o se edificó esta torre de Babel, ¿no? Qué interesante, ¿no? En el mismo lugar posiblemente estaba la Torre de Babel, que implicaba ir contra Dios y querer sustituir a Rebelarse Dios, contra Dios. rebelarse contra Dios, y ahora esta estatua que también implica lo mismo, ¿verdad? Exactamente, Es tomar el lugar de Dios de porque hay Dios. que adorar a esta imagen, y esto va contra Dios, es rebelión abierta contra Dios. Y esto tendrá algo que ver con el gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el pueblo de Dios y el pueblo de Babilonia. Ah, Tiene que ver con la verdadera adoración, ¿no? No ujú, nos olvidemos que este acto del grupo de personas que construye la Torre de Babel tiene que ver con a quién adoramos y en quién creemos. Y cuando vamos a Babilonia pasa lo mismo, ¿no? Tiene que ver con el tema de la adoración. No nos olvidemos que esa estatua fue presentada para ser adorada en cuenta de Dios y tenemos una linda historia donde los amigos de Daniel ujú, no entran en este juego, no dan sus vidas en este sentido, sino más bien se ponen del lado del Señor, ¿no? Entonces, ese es el gran conflicto, ujú, que a quién adoramos, ¿no? ujú, ¿Vamos por el bien, vamos por el mal, aceptamos a Dios o ujú, creemos en Satanás? ujú. Entonces, Babilonia, desde Babel a Babilonia, el contexto es el mismo, ¿no? Es el Así mismo. es. Así es. Y Babilonia y Babel siempre ha representado esas fuerzas que se unen para irse en contra del pueblo de Dios, ¿no? Y esto será hasta el final, ¿verdad? Esto apunta a la escatología. Exactamente, vamos a Ujú, ir hasta el fin del tiempo, ¿no? Pues ujú, usted va a encontrar hasta el final de las escrituras, ¿no? En entender de que existe el pueblo de Dios y está la Babilonia, ¿no? La Babilonia espiritual, ujú, aquella que convence al mundo de que Dios no es el Dios justo o que hay otras formas de adorar a Dios, ¿no? ujú. Ahora, esta Babilonia, una enseñanza básica es lo que usted nos ha mencionado, ¿no? De tratar de sustituir a Dios y de irse en contra de Dios. Sustituir a Dios, ser como Dios. Ujú, Esa misma tentación fue para Eva y ujú. también para estos hombres después del diluvio, ¿no? Ser como Dios. ¿Por qué esta idea de ser como Dios todavía ahora sigue siendo tan atractiva para los seres humanos? Bueno, tiene que ver como, yo creo que es el poder, ¿no? Ujú, Si vamos al relato del Génesis, porque aquí hemos estado haciendo la comparación con Adán, ¿no? No nos olvidemos que para abrirle los ojos a Eva y creer de que no iba a morir, y que más bien iba a ser como Dios, es la oportunidad de creer que nosotros vamos a adquirir, el querer ser como Dios o alcanzar, es que vamos a adquirir un poder, vamos a hacer algo que no está en nuestro alcance. Eso pasó con los de Babel, ¿no? Querían construir algo para tener el poderío de decir nosotros sí podemos.
Y esa es la lucha que tenemos contra el bien y el mal. Esa es la lucha, vamos a decir, esa es la ideología que transmite Babilonia, ¿no? Hacia nosotros. Querer ser como Dios, reemplazar a Dios. Una estatua no puede reemplazar a Dios. Una persona, un ser humano no puede reemplazar a Dios, ni en decisión, ni en acción, ¿no? Ni para juzgar, ni sojuzgar a las personas. Entonces, en el entendido de el ser humano le gusta quiere ser como Dios. Así es. Quiere tomar ese poder sin las responsabilidades que conlleva. Así es. Como los adolescentes, ¿no? Que quieren portarse como adultos, pero sin las responsabilidades del adulto. Exactamente. Bueno, ese deseo de ser como Dios, pues siempre está ahí dando vueltas y es una tentación para la humanidad. Ahora, pastor, pasemos a la tercera sección. Y vamos a ver ahora las acciones divinas. Frente a las acciones humanas, vamos a ver las acciones divinas. Y mientras el hombre trataba siempre de ascender, hacerse una torre, llegar al cielo, Dios más bien va en el sentido contrario. En Génesis 11, del 5 al 7, y dice que Dios desciende a donde están estos hombres para confundir sus lenguas. ¿Por qué Dios desciende y qué motivó a hacer? ¿Qué lo motivó a hacerlo? Nosotros sabemos muy claramente que Dios no necesita descender. Claro. Físicamente no hay cómo, o sea, no hay una necesidad de parte de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que el hombre, en este caso, en esta historia, intenta alcanzar el cielo, intenta alcanzar a Dios en propósito, ¿no? O en cualquier otro aspecto. Pero tenemos que entender que como seres humanos no tenemos las condiciones. Esta raza pecadora no tiene las condiciones de alcanzar a Dios. Y es por eso que Dios se interesa por nosotros. Todo el grupo de los que estaban en Babel estaban cometiendo pecado contra Dios. Y entonces Dios desciende porque se preocupa por nosotros. No necesita hacerlo, pero desciende. Eso nos da un mensaje claro de que Dios se importa por cada uno de nosotros, ¿no? Nuevamente se resalta en todo su esplendor la gracia de Dios, porque los hombres querían hacer la torre para salvarse, buscando salvación, pero lo que podían ascender era minúsculo para alcanzar la salvación. Dios tiene que descender. Esa idea sigue latente hasta el día de hoy. Esa idea de buscar otros mundos, vida en otros planetas. Para salvarnos cuando este se destruya. Este se destruye. Imagínense, esas ideas siguen siendo latentes para el tiempo de hoy, ¿no? Buscando una solución fuera de nuestro alcance con nuestro propio poder. Pero la Biblia no nos enseña eso, ¿no? La Biblia no nos enseña a buscar una solución fuera del problema, sino nos enseña a buscar la gracia de Cristo. Y es por eso que Él desciende. No nos vamos a olvidar que tiene un contexto en el Nuevo Testamento, el descender, ¿no? Así es. Así es. Ahora, pastor, vamos a traerlo a nuestra realidad, a nosotros, a nuestra experiencia. Pero Sí, quizás no nos olvidemos que además de que se importa por nosotros, su presencia, ¿no? O sea, el estar allí tuvo un propósito claro, ¿no? De dividir y destruir. Confundir las lenguas. Bueno, después viene hizo eso como acto, pero dividir a ese grupo que se había unido para ir en contra de Dios o imitar a Dios. Entonces Él desciende, se importa por nosotros para darnos una oportunidad, pero hay un acto allí. Así es. Bueno, pastor, llegamos a una pregunta final, porque así como Dios descendió para los antediluvianos, también desciende hacia nosotros para darnos salvación. Tenemos una pregunta final, pastor. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de este relato bíblico y cómo podemos evitar que nosotros querramos construir nuestra propia torrecita de Babel? Bueno, nosotros podemos ver acá que la Biblia nos enseña que las personas estaban asustadas, preocupadas por lo que va a acontecer del día a día y de lo que va a acontecer en su alrededor. Cuando yo no busco al Señor, cuando no tengo una comunión con Dios, no nos olvidemos de los errores de las personas. Hemos visto también el error de Noé, ¿no? No solamente los de Babel. Aquí vimos varias cosas. Los errores que cometemos están en pro a alejarnos de la presencia de Dios. Entonces el consejo de esta lección es que nosotros
nos mantengamos bajo la gracia. Eso significa que nosotros nos mantengamos en comunión diaria con Dios. Porque mientras Él nos soporte, Él nos cuide, difícilmente el que está bajo la gracia, en comunión diaria con Dios, va a intentar armar ladrillos, buscar otros medios, construir sus propias. No estamos exentos, porque ya hemos visto que como seres humanos somos frágiles y podemos cometer. Lo lindo de esta lección, que acabamos de mencionar también, es que Dios es Señor de segundas oportunidades. Y Él descendió para confundir las lenguas, para dar una segunda oportunidad. No para castigarlos y destruirlos, sino para darle la oportunidad de arrepentirse de sus actos y continuar. Por eso es que continúan las genealogías, las historias. Si no, ahí hubiese acabado otra vez. Hubiera acabado otra vez, ¿no? Ya estaba, vamos a decir, alguien diría, no, ya estaba cansado, venía de destruir la tierra, ahora nuevamente la tierra estaba en contra del Señor. Entonces ese es el consejo para hoy, que nosotros busquemos al Señor constantemente y nos mantengamos en comunión diaria con Él para evitar construir, ¿no? Yo mencionaba, no necesariamente es yo tratar de hacer las cosas por acción, por obras, sino buscar a Dios y permitir que la gracia poderosa de Dios haga esos cambios, que destruya esa Babel que muchas veces construimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es. Y creo que con ese pensamiento llegamos al final, pastor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección número 5. Así que, amigos, recordemos, las maldiciones que se pronunciaron en esta historia se pueden convertir en bendiciones. Recordemos también que las acciones humanas erradas que tratan de buscar sus propias formas de alcanzar la salvación y de construir su propio edificio de salvación no son suficientes. Pero tenemos un Dios misericordioso y eso es lo que se resalta en esta lección, que Dios, al ver nuestra impotencia, nuestra incapacidad, Él destruye esas torrecillas que son obstáculo y desciende hacia nosotros para darnos salvación. Y el mayor ejemplo de ese descenso lo encontramos en el Señor Jesús, que descendió del cielo para venir a esta tierra y dar su vida por ti y por mí. Así que agradezcamos al Señor por eso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos, Señor, porque tú eres misericordioso, porque por tu gracia nosotros podemos encontrar salvación. No permita, Señor, que en nuestras vidas se construyan esas torres que van a marcar separación entre ti y nosotros. Permite, Señor, que cada uno de tus hijos podamos buscarte y tomarnos de tu mano a través de la fe para encontrar la salvación. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Amigos, los esperamos la próxima semana para estudiar la lección número 6. No se olviden de estudiar cada día su folleto de la escuela sabática, su guía de estudio, y nos reencontramos de aquí a una semana. Que el Señor los bendiga.